por la mañana. Claro, Entonces, por eso tranquila. estamos un poco apuradas. Pero bueno, nada, como te dije por mensaje, es una entrevista en verdad súper corta, o sea, la otra también duró como 15 minutos. Son 4 preguntas, las respondes Ok, con tiempo. Si tienes alguna pregunta, igual nos puedes decir. Y ya va, primero vamos a anotar unos datos básicos tuyos. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Fecha de nacimiento? 17 de noviembre de 1999. Carrera, economía, ¿no? Exactamente. ¿Qué semestre? Séptimo semestre. Y la última vez, ¿en qué zona resides? Actualmente resido en Los Palos Grandes, en el este de Caracas. Ok, perfecto. Bueno, no tienes ningún problema con que grabemos esto, ¿no? No, no hay problema. Ah, bueno, nada, vamos a comenzar. Ok. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas sobre la economía venezolana para el 2023? Ok. Hay ciertos aspectos que uno tiene que tomar en cuenta y es aquellas cosas que realmente no se han hecho todavía en Venezuela. Hay muchas cosas que atender, muchas cosas que realmente ponerle el ojo y planes como el Plan Patria, algo así por el estilo muy hecho a la deriva, no es la solución a ello. Hay que hacer muchas cosas a la hora de intentar darle una expectativa positiva a la economía, como es la inversión en capital humano, a eso me refiero a la educación de los trabajadores, lo cual a su vez va a hacer una productividad mayor a la hora de entrar al mercado laboral y eso obviamente termina favoreciendo tanto a la empresa privada como a la pública dependiendo en dónde éste se desarrolle. Como ese tipo de decisiones no se han tomado, realmente es muy difícil darle una expectativa positiva a la economía. Sin embargo, en años anteriores hemos visto que hemos tenido una pequeña recuperación como tal de la parte de crecimiento del país. Sin embargo, hay muchos detalles que se pasan por encima y cosas que no se hacen bien que evitan que esa expectativa pueda ser positiva. Más o menos esa sería mi respuesta por hacerlo como superficial, no entrar en tantos detalles técnicos. Está bien. Bueno, la segunda pregunta te la va a hacer Victoria. Ok. Ok, tomando en cuenta tu visión a futuro, ¿crees que cambiará algo en la economía venezolana? Oye, realmente eso es muy difícil decirlo. Me imagino que las demás personas que estaban en la entrevista les dirán eso, que realmente es un poco difícil intentar prever qué es lo que va a pasar a futuro, porque realmente nunca lo sabemos. Entonces, lo que siempre decimos es que este es el país de las maravillas en el que cualquier cosa puede pasar, que en cualquier momento se pueden tomar decisiones buenas como decisiones malas o incluso peores. Y lo hemos visto con el transcurso de los años, al menos en lo que aquí todos llevamos vivos. Llevamos vivos aquí desde que prácticamente este gobierno está dando las órdenes, por así decirlo. Y nos hemos dado cuenta de que siempre pueden pasar cosas buenas muy pequeñas, pero de repente todo se puede ir al declive. Entonces, realmente no veo un cambio del todo positivo, realmente hay detalles que se podrían rescatar, como por ejemplo el aumento de los emprendimientos en general dentro del país. De hecho, fácilmente podrías decir que el 25% de tus amigos o de tus compañeros tienen algún tipo de emprendimiento, sea de ropa, sea de computadora, sea algo un poco más grande, algo un poco más pequeño, algo minorista, cosas por el estilo. Entonces, esos son indicios que aunque parezcan muy pequeños a niveles macroeconómicos, de repente son algo que puedes decir que te dan una pequeña visión de lo que puede venir más adelante, con una buena gestión, buenas políticas económicas, sobre todo la parte de la gestión y las políticas económicas, eso es el énfasis más grande que te puede decir cualquier persona que sepa de economía o incluso que ni siquiera necesita saber tanto de economía, con saber un poco de cómo se maneja el mercado y cómo debe ser la forma correcta de dirigir un país, te darás cuenta de que eso es lo que hace falta. Vale, buenísimo. La siguiente pregunta te la dirá Antonella. La tercera pregunta, que es la penúltima, es ¿cómo crees que se dará la economía venezolana si la comparas con el presente año? Comparar este año con el siguiente. Uh-huh. O sea, más o menos parecido a la pregunta anterior.
Bueno, realmente lo mismo. Eh, en cuestiones de políticas económicas no se han tomado ningún tipo de decisión. Este, hay muchas cosas que se pasan por alto. El hecho de que, por ejemplo, la inversión en educación sea este, tan, tan invisible, realmente porque es muy poco presente y realmente las instituciones privadas son aquellas quienes toman como tal la batuta del crecimiento en cuestión de capital humano. Capital humano, tenemos que hablar de estudiantes que van a ser futuros trabajadores, personas que van a proveerle algo positivo a la economía, más indirectamente de que solamente sea un trabajador, pero cuando ves en una gran proporción, una gran cantidad de trabajadores que están formados, ves que las productividades dentro de las empresas aumentan. De hecho, no es por nada de que afuera incluso nuestros conocimientos son de buena calidad y lo buscan afuera. Y obviamente en empresas que están creciendo, aquellas personas que más se buscan no son gente sin experiencia, son gente que realmente tengan títulos en alguna universidad bastante prestigiosa o que tengan un mayor nivel académico, y eso es lo que busca cualquier empresa, cualquier economía, y eso es algo que no se atiende dentro de la economía en la que nos desarrollamos. Es excesivamente poco presente. Hay muchas otras cosas también que no se toman en cuenta, como es la parte de inversión en capital como tal, es la parte de maquinarias, inversiones en tecnología, cosas por el estilo. Si no se atiende lo anterior, la parte de la educación, la parte de proveer más allá a los trabajadores, a los futuros trabajadores en su educación, no puedes atender ese otro tipo de nichos de maquinaria, tecnología, cosas por el estilo, porque si no tienes gente preparada, obviamente no vas a poder tener el mejor provecho y la mayor productividad de esos aspectos como la tecnología y el capital como tal. Entonces, en resumidas cuentas, mis expectativas hacia el siguiente año, 2, 3, 4 años, no es tan positivo. Obviamente siempre me gusta ser positivo, siempre me gusta ver me gusta pensar que las cosas pueden mejorar, que realmente en algún momento, no por papeles del gobierno, sino por la población como tal, lo que les llevaba diciendo, los nuevos emprendimientos, nuevas empresas que entran al mercado, cosas por el estilo, pueden darle impulsos muy positivos a la economía. Pero es cuestión de ver cómo transcurren los hechos. Un ejemplo rápido, de hecho, por ejemplo, yo donde trabajo como gerente de ventas en una empresa que le vende antenas, cableado, router a los ISP, que son los distribuidores de internet privado. Es muy notable como al menos aquí en Caracas, al menos en la zona donde nosotros nos desarrollamos, es muy notable cómo cada vez entran más y más empresas al mercado, y de hecho esa torta que ellos tienen para poder desarrollarse como distribuidores realmente cada vez es más pequeña. Cada vez son más las empresas que llegan, cada vez son nombres nuevos, riffs nuevos que aparecen, y eso obviamente crea incluso espacios de trabajo. Ves chamos de 20, 21 años que de repente no tienen educación, pero les das la oportunidad de tener un trabajo de forma técnica, haciendo el montaje de ese tipo de equipos, de distribuyéndose a los clientes y todo lo que como tal le compete dentro de esa área. Entonces eso sería como mis expectativas a futuro. Quiero pensar que son positivas, pero considero que son muchas las bases que no se atienden, que pueden de hecho ir en contra de ello. Pero entonces cuando dices que no, o sea, que tu visión no es muy positiva, o sea, ¿quieres decir que las cosas irían a peor en el futuro? No, es neutral, porque depende de muchas cosas. No solamente la población puede ser aquel que dirija la economía. O sea, realmente, por más que yo me considere más que todo capitalista, de estar en pro del libre mercado, de que la empresa privada sea la que dirija, considero que también es a veces necesario la parte política en cuestión de Estado o incluso de Banco Central en ciertas ocasiones, pero más que todo el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado como tal es el que tiene el poder de prácticamente todo, realmente. Entonces, al tener el poder de todo, tienes el poder de dirigir las cosas hacia un rumbo correcto. Tienes que analizar las necesidades de la economía, qué es lo que hace falta, y procurar tomar las decisiones correctas en medidas de fisco, porque eso es lo que hace el Estado, que le provean a la economía algo positivo. Entonces,
Venezuela no es el caso porque precisamente nos hemos dado cuenta de cómo hay contracciones en la parte de crecimiento, se reduce el porcentaje de crecimiento que tenemos. O sea, por ejemplo, hay un crecimiento, pero cada año es cada vez menor. Entonces, eso es precisamente porque no se toman en cuenta ciertas cosas y ciertos puntos débiles en la economía que, de hecho, cualquier Estado competente debería poder verles. No solamente por ser Latinoamérica estamos condenados a siempre hacer las cosas mal. Al mismo caso podemos hablar simplemente de Argentina. Por ejemplo, Argentina ha tenido gestiones buenas. De hecho, es el único país de Latinoamérica considerado una economía, entre comillas, emergente o una economía desarrollada, pero ha tenido sus errores. Cuando llega una gestión que no sabe hacer lo que hace, o sea, no entiende lo que está haciendo, pasa lo que ves ahora hoy en día, o cosas que ha visto en el pasado, como las crisis por las que han pasado, o por el difícil momento en el que están pasando en estos momentos. O incluso, ni siquiera nada más hablando de Latinoamérica, vean España. España con esta cuestión de la guerra incluso también le está pasando un poco difícil. Le ha tocado subir las tasas de interés dentro del país, lo cual a mucha gente, al ciudadano común, no le conviene. Porque tasas de interés, al menos para el ciudadano común, significa que su dinero cada vez cuesta más y ganarlo cuesta más. Entonces, Bueno, ¿alguna otra pregunta? Para finalizar, ¿crees que hay elementos que se mantendrán igual en la economía venezolana? ¿Y por qué? Disculpa, no te entendí bien. Se te cortó un poquito. ¿Crees que hay elementos que se mantendrán igual en la economía venezolana? ¿Por qué? Disculpe, no sé por qué a mí se me corta, no sé si soy yo el internet, pero no se te escucha bien. No sé si me lo puedes escribir o en el chat o algo por el estilo. Que te lo juro que se me corta mucho, no sé si soy yo. La pregunta dice, ¿crees que hay elementos que se mantendrán igual en la economía venezolana? ¿Por qué? Ok, bueno, de hecho lo mismo nos dirigido justamente a lo que estaba respondiendo antes. Sí, hay muchos elementos que se van a mantener, de hecho se han mantenido durante mucho tiempo. La gestión del Estado en temas económicos es deficiente, por no decir inexistente realmente, y se puede ver en bancas privadas que tienen que entregar sus activos. Por ejemplo, y yendo al ejemplo más cercano de nosotros en LOCAP, es como el BOD dejó de estar en Venezuela y todos sus activos financieros pasan a estar a manos del Banco Nacional de Crédito. Eso es porque precisamente las condiciones en las que se desarrolla la del país no le permiten mantener sus operaciones porque le significan pérdidas. Entonces, mientras veas esa tendencia de bancos quebrando, empresas saliendo del mercado, obviamente está lo positivo de que hay otras que cada vez entran más, pero también es notable que hay empresas que quiebran. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia es que muchas empresas tuvieron que cerrar. Se vieron muchos negocios que tuvieron que cerrar las puertas, bajar la Santa María y entregarle el local o el capital que tenían a otras empresas que pudieran y tuvieran el pulmón para poder hacerlo. La misma pasa con los bancos, empresas, emprendimientos y obviamente, al menos en las públicas, pues no es el mismo caso porque obviamente tienen un proveedor de liquidez que es el Estado. Esa misma tendencia que estoy explicando se ha mantenido durante los años. Hay un crecimiento, al menos en el 2020, y un crecimiento que no habíamos tenido mucho tiempo en cuestiones de PIB, lo cual realmente incluso para nosotros yo que estudio economía, cuando nosotros vimos esos números nos impactó y teníamos que buscar fuentes que pudieran probarnos y sacarnos de la duda de qué es lo que había pasado. Pero prácticamente es como si hubiera sido por arte de suerte. Cuando te pones a ver números reales en temporalidades más grandes, te das cuenta de que la tendencia es solamente estar en una línea recta o empezar a caer. Línea recta y empezar a caer. Entonces, sí, considero que muchos elementos, más que todos en cierta parte, unos negativos van a mantener la tendencia y los positivos, y algunos positivos también lo van a mantener. Todos los elementos que he dicho antes, lo positivo sería la parte de las inversiones, los nuevos emprendimientos en la economía, lo cual da nuevos puestos de trabajo. Esos nuevos puestos de trabajo también proveen mejores salarios para cierta cantidad limitada de población, porque al fin y al cabo una gran mayoría vive en pobreza, y eso es algo que no se puede negar. Pero sí se puede ver que de repente se ven puestos de trabajo en edades que no era común ver.
sobre todo, al menos yo lo he notado más en carne propia este año, sobre todo. Y la parte negativa, bueno, el Estado debe mostrar al menos un índice, una incidencia o un flechazo de luz que demuestre que intentan buscar algo positivo, que trabajen no solamente para llenarse el bolsillo, sino que busquen la manera de que enriquecer el país. Enriqueciendo al país, pues proveer de capital humano, capital físico en el sentido de maquinaria, tecnología, lo que llevaba diciendo antes, y todo eso crea productividad. Esa productividad hace que productos nuestros para el extranjero sean atractivos. Eso hace que nosotros saquemos productos de acá, entren capitales en el país, y al entrar capitales en el país es como un bucle. A medida que va entrando capital al país, cada vez podemos innovar más, podemos preparar mejores a los jóvenes, podemos preparar mejor las empresas y así sucesivamente. Entonces, Y eso bueno, la última sería pregunta, aquí por lo menos con el valor de la moneda, o sea, viendo lo que ha pasado en estos años, ¿qué crees que pasará en 2023 y los años posteriores con eso? Ok. Bueno, me imagino que todos han notado el estancamiento relativo que tiene el tipo de cambio en estos momentos. Eso como tal es un intento de tasa fija de cambio, lo cual viene obviamente de parte del Banco Central. La manera más fácil y eficiente de poder hacer eso es gastando reservas internacionales. Es de manera metafórica agarrar una montañita de dinero, agarrar un fogón de un tren y empezar a lanzarle los billetes. Es decir, quemar dólares. Eso es lo que en esencia hace el Banco Central para mantener tasas de cambio actualmente. Y de hecho es la manera más simple de poder mantener justamente un tipo de cambio. Esto es limitado. Esto solamente lo puedes hacer durante un cierto periodo de tiempo, y más cuando eres una empresa no un estado o un país que sabes que no tienes una entrada recurrente de divisas, sobre todo eso. Son muchas más las divisas que salen del país a las que entran, realmente. Las remesas, por ejemplo, que entran al país, por más que veas cada vez más dólares entre comillas, más dólares en la calle, no es simplemente que haya más dinero, simplemente la gente abandona un poco más el bolívar. Últimamente se ha visto de que el bolívar de repente se está utilizando un poco más, es más recurrente, y es por eso el tipo de cambio relativamente fijo. Se toman medidas, por ejemplo, para seguir enriqueciendo como tal, entre comillas, intentar enriquecer la moneda a través de impuestos adicionales, por ejemplo el IGTF. El IGTF es la última resolución por parte del Estado en el que se establece que cualquier transferencia que esté hecha en su totalidad o parcialmente en una divisa debe aportar un 3% sobre el valor neto, bla, bla, bla. Pues esas son medidas que se utilizan para que la gente recurra más al bolívar. Entonces, mira, con el bolívar me sale más barato, entonces utilizo bolívares. Pongo a hacer circular el bolívar, le doy un poco más de poder adquisitivo, entre comillas, y la gente lo utiliza más, enriquezco la moneda. Pero eso no es suficiente, por lo que dije antes. Hay tantas bases que no se toman en cuenta que hacen imposible mantener este tipo de logística, al menos no en el largo plazo, porque al fin y al cabo se va a terminar desgastando esa medida. Al fin y al cabo, las presiones de mercado van a terminar haciendo de que primero te quedes sin reservas internacionales, no puedes inyectar dinero, entre comillas, porque no tenemos, para que se mantenga ese tipo de cambio. Entonces, cuando eso pasa es cuando ves de repente esos picos, cuando el Banco Central se da cuenta, mira, no puedo estar sacando más reservas internacionales porque no me ha entrado dinero, entonces yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, solamente me fío de que el IGTF va a mejorar esa acción que estoy dejando de hacer, que es la de mantener el tipo de cambio, y te das cuenta que no es suficiente. De repente ves un pico por ejemplo, cuando pasó de 4.5 llegó a 5 de un solo golpe, en cuestión de solo 3 días. Entonces pasan una semana más y ya está en 5.40. Pasan 2 semanas, se mantiene estable y vuelve y sube a 5.60. Se mantiene un mes y después vuelve a meter un pico súper alto a 5.80 que está ahorita, más o menos, al menos el paralelo. El del Banco Central sí no le presta tanta atención. Pero eso, realmente. Okay. En esencia, bueno, a futuro, ese tipo de
intenta de balancearse entre el Estado y el Banco Central para poder mantenerlo, pero eso sin algo que lo respalde, es decir, un ingreso externo de dinero que lo respalde, es sencillamente imposible. Es como intentar sacar dinero y esperar que en algún momento te va a llegar cuando sabes que no tienes una fuente de ingresos. Es como gastarte todo ahorita en pura comida sin tener en cuenta renta, agua, servicios públicos, etcétera, y estás desempleado, por ejemplo. Estás desempleado, estás ganando solamente por ser intermediario de ventas en ciertas cositas, te ganas $10 a la semana y esperar que con eso ya puedas cubrir todas tus necesidades. Ok. Bueno, no sé si alguna tiene una pregunta. No, por mi parte todo bien. Bueno, nada, entonces eso sería todo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a usted y disculpen que le hice esperar tanto. Que estaba tan No, ocupado. tranquilo. Ah, Fue preocupado, de muy verdad, óptimo. Nosotros entendemos. Sí, total. que llegar a hacer la tesis es desgastante. ¿Viste? Sí, bueno, Sin nada, trabajar y estudiar, bueno, te imaginarás. éxito. Bueno, nada. Bueno, nada, bonito, muchísimas gracias por invitarme y me tomaron en cuenta para eso. Realmente. Dale, cualquier cosa, Entonces, cualquier duda que tengamos, igual te escribimos, pero sí. Gracias. cualquier cosa que necesiten me pueden preguntar. No hay problema. Dale, perfecto. Dale. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. No quiero escribir nada Yo de esto. tampoco. Hablan demasiado.